Drosophila para mí ha sido un reto bastante interesante porque existe mucha información sobre ella, pero mucha información que pues no manejo. Yo trabajaba con otro modelo durante el posgrado, entonces es una línea nueva y pues una línea que he ido encontrando bastante interesante a lo largo de mi inicio en este sistema. Y bueno, ¿quién es Drosophila? Normalmente nosotros durante la licenciatura, o bueno, sobre todo los que están en el área biológica, alguna vez han escuchado sobre Drosophila, saben que es la mosquita de la fruta y en algunas regiones se conoce como la mosquita del vinagre. Drosophila es un díptero, es decir, tiene un par de alas y va a presentar, bueno, dentro de los dípteros una característica que tienen es que presentan una cabeza, un tórax y un abdomen. Estas mosquitas pertenecen a la familia de Drosophilidae, donde existen más de 3.900 especies agrupadas. Nosotros siempre escuchamos solo sobre una, o bueno, al menos yo escuché solo sobre una, mi formación es de UFB, pero me sorprendió saber que existen más de 3.000 especies reportadas de este insecto. De estas especies, 3.950 están vivas y 12 ya están en extinción. Drosophilidae es una familia que está subdividida a su vez en dos subfamilias, Staphyline y Drosophilidae, de las cuales Staphyline es la familia más pequeña, porque alberga 6.907 especies que están agrupadas en 28 géneros, mientras que Drosophilidae tiene 3.625 especies agrupadas en 43 géneros. Si a ustedes les interesa más ver sobre la taxonomía de este organismo y cómo se clasifican, pues existe esta página o esta base de datos que les dejo aquí, en donde ustedes pueden encontrar información acerca de su clasificación, la descripción taxonómica, las referencias que han llevado a la identificación de estas especies y la biodiversidad, en qué regiones se encuentran presentes. Hay especies que son endémicas de regiones muy específicas. Drosophila se caracteriza, y es una de las razones por las que hace un modelo pues factible y que se encuentra distribuida en casi todos los lugares del mundo, porque aguanta temperaturas que van más o menos desde los 12-13 grados centígrados hasta 29 grados centígrados. Este organismo es un organismo o es un insecto homometábolo. ¿Qué significa esto? Que para llegar a su estadio de adulto va a pasar por una metamorfosis completa, es decir, desde el estadio de huevo, pasando por un estadio larvario, pupa y finalmente desarrollándose en adulto, que vamos a tener machos y hembras. De estas 3.962 especies, hay una que es la más famosa, que es Drosophila melanogaster. ¿Y qué es lo que la hace interesante? Bueno, Drosophila melanogaster es un modelo ampliamente usado en muchos campos de la investigación. Primeramente, y creo que uno de los en los que más se ha utilizado es en genética, pero también en biología del desarrollo, en organización genética, evolución, en campos como la biomedicina, neurociencias, fisiología, toxicología, inmunología, y bueno, creo que son todos, o si no es que se me escapan muchos otros. Pero bueno, ¿qué es un modelo biológico? Entendamos como modelo biológico a un organismo biológico que vamos a utilizar para tratar de reproducir un fenómeno o un proceso biológico, bioquímico, fisiológico, biomédico, patológico, etc. Este organismo lo que vamos a hacer es tratar de estudiar para comprender algún fenómeno en el que nosotros tengamos especial interés. ¿Y por qué Drosophila es un buen modelo? Bueno, es un buen modelo porque primeramente tiene un corto ciclo de vida, que recordemos que estamos hablando que si es un modelo biológico, va a estar bajo condiciones específicas de laboratorio, en donde nosotros vamos a controlar esto. Entonces, en condiciones normales de 25 grados centígrados, su tiempo de vida desde huevo hasta adulto es de 9 a 10 días. Por este corto y sencillo ciclo de vida, si ustedes quieren estudiar un fenotipo o una característica específica en la que ustedes están induciendo esta característica en el modelo, pues en aproximadamente 10 días ustedes pueden ver pues este proceso. Además, tiene una alta fertilidad. ¿Qué significa esto? Aunque en los primeros 3 o 5 días de desarrollo, bueno, de 3 a 8 días de desarrollo
las hembras de Drosophila todavía no son fértiles, después de este periodo empiezan una alta tasa de fertilidad. En los estudios que se han hecho respecto a este tema, Drosophila tiene un promedio o produce un promedio de 3,000 huevos a lo largo de su vida. Una vez que es adulto, las hembras viven un tiempo menor, de 35 a 40 días aproximadamente, mientras que los machos pueden llegar a sobrevivir hasta 50 días. Las hembras ponen en su periodo más fértil más o menos 100 huevos al día. Se ha estimado que de estos, de 500 a 1,500 huevos van a ser fertilizados. El 90% de sus huevos son fértiles, es decir, van a tener, pues van a ser capaces de ser fertilizados, sin embargo, son pocos los que llegan a ser viables. Un macho tiene mayor tasa de reproducibilidad o mayor tasa de fertilidad que una hembra, porque como sabemos, el macho puede fertilizar a diferentes individuos hembras. Además de esto, imaginen que ustedes están teniendo estas 500 mosquitas, ustedes las pudieron reproducir. Ahora, si traslapamos o traspolamos estos datos a un ratón, imaginen el espacio que utilizarían para tener 500 mosquitas al espacio que necesitan para tener a 500 ratones, todos en condiciones óptimas. Entonces, como Drosophila es muy pequeña, los machos tienden a ser más pequeños que la hembra. Esta es la medida promedio del tórax. En el largo total es de 2 a 3 milímetros aproximadamente. Eso también es de fácil mantenimiento. Las condiciones para mantenerla no son muchas. Necesitamos 25 grados centígrados en condiciones normales para mantener su stock. Necesita un 60% de humedad y pues requiere pocas cosas para su nutrición. Requiere una fuente de carbono que normalmente pues, es sucrosa, y es importante señalar aquí que Drosophila, a diferencia de lo que creemos que se alimenta de nuestras frutas, en realidad se alimenta de los microorganismos que crecen en estas frutas, que son algunas bacterias y las levaduras. Entonces, en el laboratorio las mantenemos poniéndoles levadura. En cuanto a un modelo ya más específico, a Drosophila ya se le ha reportado el genoma, se reportó en el año 2000. Este organismo tiene 4 pares de cromosomas, por lo que también los hace más fáciles de manejar respecto a su genética. Tiene una fácil manipulación genética porque se pueden utilizar muchas herramientas para esta manipulación. También creo que es importante señalarles que Drosophila, a diferencia del humano o de otros mamíferos, tiene poca redundancia en sus genes, entonces es más sencillo estudiar un gen específico. Su genoma es de 180 megabases, de los cuales de todo el genoma que se ha reportado, 2/3 de su genoma son eucromatina y 1/3 heterocromatina. Como sabemos, la eucromatina es la cromatina que tiene, o es la parte, la región del DNA que tiene la capacidad de expresarse y ser traducida a proteína. Se han reportado 13,676 genes que son capaces o que dan lugar a una proteína específica. De estos genes, más o menos el 70% ya se conocen sus regiones UTR, tanto 5' como 3'. Quizás el gen no esté estudiado, pero al conocer ya estas secuencias de regulación, podemos tener una idea si nosotros queremos estudiar alguno de estos genes en cuanto a su biología molecular, pues esto nos ayudaría ya bastante. Y existe esta base de datos en la que se registran todo el genoma de Drosophila y todos los genes reportados y las proteínas. Es sensible a selección artificial. Como sabemos, la selección natural ocurre por diversas características, entre ellas las características ambientales, la tasa de fertilidad, la capacidad que tiene el organismo para adaptarse a las condiciones en las que está siendo pues expuesto, ya sea frío, calor, hambre, qué tan factible es que llegue y se adapte a cierto lugar. Entonces, esto también nos permite, bajo variaciones fenotípicas, genotípicas y ambientales, escoger subpoblaciones específicas en las que nosotros queramos enfocarnos, dado un trabajo. Por ejemplo, si ustedes mutan un gen que pueden verlo de alguna manera relacionado con el color de los ojos, pues ustedes pueden seleccionar a las mosquitas que tengan el color que a ustedes les interesa.
o si ustedes están estudiando un gen que está relacionado con las alas, pueden ver de acuerdo al tamaño o forma de las alas, seleccionar a su población. Si es un gen que ustedes están viendo que se expresa en condiciones donde la temperatura es muy baja, pues pueden someter a sus poblaciones a estas condiciones y seleccionar aquellas que sobrevivan y que muestren el fenotipo que ustedes desean. Y esto es una característica muy importante de Drosophila. Drosophila tiene un alto grado de porcentaje de homología con los genes de humano. Del 60 al 70% de los genes que se han reportado en Drosophila tenemos un homólogo en humano. Esto es un detalle bastante curioso porque entonces gracias a esto nosotros podemos estudiar a Drosophila, bueno, estudiar un gen específico que causa una enfermedad en humano en Drosophila. 75% de los genes que se reportan en humano se ha encontrado un homólogo, perdón, que en humano relacionado con una enfermedad se ha encontrado que existe un homólogo en Drosophila. Por esto, Drosophila es un modelo en el que se ha estudiado cáncer, se ha estudiado enfermedades mentales, se han estudiado problemas que tengan que ver con daño en el sistema nervioso central y, bueno, muchas otras cosas. Y gracias a estas características, pues Drosophila ha hecho merecedora a más investigadores de 5 premios Nobel. El primero de ellos fue en 1913. Yo sé que el título dice 6 premios Nobel, pero uno de ellos no necesariamente se ganó en Drosophila. Sin embargo, Drosophila fue quien indujo o quien llevó por este camino a los investigadores y por eso se me hizo interesante mencionárselos. El primer premio Nobel que se ganó, o bueno, que ganaron utilizando a este pequeño organismo fue Thomas Morgan en 1913. Y él, bueno, su descubrimiento, en pocas palabras, fue determinar que los cromosomas son los portadores de los genes. ¿Y cómo llevó a cabo este descubrimiento? Pues primero estableció, aunque Drosophila ya se había establecido como un modelo biológico para poder ser estudiado en diversas ramas de la biología, él fue el primero que estableció a Drosophila como un modelo biológico de genética y a partir de aquí muchos estudios en genética se han hecho utilizando este organismo. Pues la cepa wild type o la cepa normal de Drosophila melanogaster presenta los ojos rojos marrones. Él observaba que todas sus mosquitas tenían esta coloración en los ojos. Sin embargo, logró ver a un individuo que tenía los ojos blancos y él se preguntó por qué este individuo era diferente a todos los demás. Él quería estudiar y ver qué es lo que tenía este organismo diferente a estos otros. Entonces tomó a este era un macho. Entonces tomó a este macho y lo cruzó con una hembra que presentaba el fenotipo wild type, los ojos rojos marrones. Cuando hizo la primera cruza, él observó que él hizo muchos experimentos, estuvo trabajando esto a lo largo de un año. Cuando él obtenía los resultados, veía que todos, tanto machos como hembras, toda la descendencia tenía los ojos rojos marrones. Pero al hacer varias cruzas y obtener el mismo resultado, pues se preguntó qué es lo que está pasando con en ese entonces él le decía la sustancia blanca, qué está pasando con la sustancia blanca que le está dando los ojos blancos a este macho que no lo puedo ver en ninguna de sus descendencias. No se puede estar desapareciendo, tiene que estar en algún lugar. Entonces dijo, bueno, los hijos de estos deben tener escondida la sustancia blanca en algún punto. Voy a tomar un macho y una hembra de aquí y voy a empezar a hacer cruzas. Entonces tomó al macho, tomó a la hembra, hizo cruzas y entonces empezó a observar mosquitas con el fenotipo de los ojos blancos. El detalle es que todas las mosquitas que tenían los ojos blancos eran mosquitas macho. Entonces, la explicación que él dio a este resultado fue la siguiente. Al tener mosquitas, sabemos que las mosquitas hembra tienen 2 cromosomas X. Él relacionó, el color de los ojos con los cromosomas que determinan el sexo femenino o masculino en las moscas. Él señaló que esta sustancia blanca y que esta sustancia que le daba el color rojo se encontraban presentes en el cromosoma X, que este gen R, que él determinó como R, era
un gen dominante sobre la sustancia o sobre el gen white. Entonces, al tener una hembra con un genotipo XR y cruzarla con un macho XW más, sabemos que él no cuenta con 2 cromosomas X, cuenta con un cromosoma X y un cromosoma Y, va a tener 2 opciones, que este primer cromosoma XR se cruce con el cromosoma XY, que nos va a dar hembras, o con el cromosoma Y, que no tiene ni el gen R ni el gen W, o que este segundo cromosoma se cruce con este cromosoma XW o con este cromosoma Y. En ambos casos nos va a dar este tipo de fenotipo, en el cual en las hembras, al tener al gen dominante, va a suprimir al gen recesivo y entonces nosotros vamos a ver a todas las hembras con los ojos rojos, mientras que los machos solamente van a tener una opción, cruzar su genotipo o su cromosoma Y con alguno de los cromosomas X que tienen al gen rojo. Por lo tanto, vamos a observar a los machos con los ojos rojos. Pero si yo tomo una hembra de aquí que muestra esta mezcla en su fenotipo y la cruzo ahora con este macho, ¿qué es lo que voy a observar? Tengo la posibilidad de mezclar el gen XR, el cromosoma XR con el cromosoma XR, lo que nos daría hembras con genes rojos invariablemente, o cruzar este cromosoma X con el cromosoma Y y tener machos con ojos rojos. Si se cruza el cromosoma XW más el cromosoma XR, voy a tener este genotipo, en el que R es dominante sobre W, entonces voy a seguir observando ojos rojos en las hembras. Pero si yo obtengo la mezcla de XW más Y, voy a tener a machos con los ojos blancos. Esto nos permitió, dado que R y W se encontraban presentes en los cromosomas X por esta explicación, pues él dijo que había un gen presente en un cromosoma específico, en este caso en el cromosoma X. Pero también nos decía que al estar en uno de los cromosomas sexuales, ya sea X o Y, esto representaba o fue el primer ejemplo que se obtuvo sobre herencia ligada al sexo. Y finalmente dijo, si este gen se encuentra presente en uno de los cromosomas sexuales, cualquier gen de la mosquita se va a encontrar en un sitio específico de un cromosoma específico. Estos fueron los datos relevantes que llevaron a Morgan a obtener el premio Nobel. El segundo premio Nobel que se obtuvo utilizando este modelo fue Hermann Müller. Él obtuvo el premio Nobel en 1946 y fue estudiante de Thomas Morgan. Él tenía un particular interés en las mutaciones de los genes y ver qué efecto tenía. También tenía un interés particular en los rayos X. Entonces, él, dado que su interés era estudiar mutaciones, y él decía, estas mutaciones ocurren de manera natural, porque sabemos que la selección natural ocurre, sin embargo, sabemos que esta selección natural, para que ocurra, deben pasar muchos años. Y aunque estas mosquitas tienen un periodo o un corto ciclo de vida, no voy a tener el tiempo suficiente de analizar todas las mutaciones que quiero analizar. Entonces tomó mosquitas macho y les incidió rayos X. Primero les incidió calor, en el que sí vio una tasa de mutación, aunque era muy pequeña, pero entonces él tomó los rayos X e indujo mutaciones en los espermatozoides de estos machos, que al ser cruzados con hembras, él podía ver que estas mutaciones tenían un efecto en la descendencia de estas cruzas. Y él, ¿cómo veía el efecto? Aunque la mayoría de las mosquitas que él obtenía no sobrevivían, pudo ver el efecto de las mutaciones en la coloración de los ojos, en el tamaño de las alas o en algunos fenotipos específicos, como por ejemplo que se bifurque una de estos vellitos o de estos pelitos que tiene Drosophila en el tórax. También observó que estos rayos X aceleraban la tasa de mutaciones, era muy alto, que estas mutaciones no ocurrían solamente en un sitio específico, sino que podían ocurrir en cualquier punto, y que en aquellas mosquitas que sobrevivían, estas mutaciones podían pasar a las generaciones siguientes. También, dado que él observó y que ya se había relacionado en la coloración de los ojos y algunos de estos fenotipos que se encontraban presentes en el cromosoma X, pues
él determinó que este cromosoma es el que sufría mayor grado de mutación. También observó que existía rearreglo de los cromosomas como fragmentaciones, inversiones, deleciones, translocaciones, etc. Y bueno, él después empezó una campaña en la que empezó como a decirle a los médicos en los que ya se estaba aplicando rayos X para tomar radiografías en humanos, pues a decirles que tuvieran mayor cuidado con esto. Después él como que se apartó un poco de eso y otro de sus colaboradores siguió como con esta campaña. Gracias a él sabemos que los rayos X producen mutaciones y que estas mutaciones pues se pueden prevenir o podemos trabajar con mayor cuidado para prevenir que afecten a nuestra descendencia. El tercer premio Nobel que se ganó empezando a trabajar con Drosophila, pero que no precisamente se ganó por Drosophila, fue el de Bedell y Tatum. Ellos, cuando ganaron el premio Nobel, fue por los trabajos hechos en este hongo, Neurospora crassa, pero empezaron sus experimentos trabajando en Drosophila. Ellos, previamente, Tatum había observado 24 fenotipos distintos en la coloración de los ojos de Drosophila. Se enfocó en 2 de estas, en el color vermilion y en el color cinnabar. Él observaba que eran distintas variaciones del rojo, no eran el rojo marrón que se ve en las cepas wild type. Entonces, él dijo, estas sustancias deben ser similares a hormonas, pero ¿qué le está dando la coloración? Entonces, tomó estas pupas y extrajo lo que él le llamaba la sustancia V+, que es para vermilion, y la sustancia CN+, que es para cinnabar. Primero desecó a estas pequeñas pupitas y luego hizo la extracción de las sustancias. Entonces, extrajo las sustancias de cepas wild type, que sabía que tenían ambos genes, porque tenían genes que daban la coloración roja y genes que llevaban a la coloración marrón. Cuando los extrajo y se los inyectó en pupas que tenían ojos rosa pálido, él observó la coloración de los ojos wild type. Cuando tomaba la sustancia de cinnabar y lo ponía en pupas que no tenían color en los ojos o que tenían ojos blancos, él observaba un fenotipo wild type. Entonces, él dijo que la sustancia que inducía esta coloración en los ojos poseía una actividad similar a la hormona. Cuando caracterizó esta sustancia, se dio cuenta que por las características de solubilidad, precipitación, por el pH, etcétera, indicaba que podría ser un aminoácido. Después, años después, él determinó que este aminoácido era el triptófano y actualmente esta es la vía que lleva a la coloración de los ojos rojo-marrón en las mosquitas wild type. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Cuando tenemos una cepa que tiene mutado el gen de vermilion, lo que ocurre y lo que él determinó fue que esta vía se cortaba en este punto. Mientras que si teníamos a una mosquita que tuviera mutado este gen, la vía se cortaba en este punto. Por lo tanto, él dijo, existe una relación entre los genes y entre las enzimas que llevan a la coloración de los ojos o que controlan procesos metabólicos. Y que si bloqueamos una de estos puntos de la vía, pues la vía no va a llevar al producto final porque fue interrumpida justamente en el proceso previo a donde se cortó. Entonces, dado que Drosophila no era el modelo ideal para que ellos trabajaran todos estos estudios, se cambiaron de modelo, pero empezaron sus trabajos aquí con esta mosquita. Y ahora sí, el tercer premio Nobel que se ganó utilizando Drosophila fue el de estos investigadores. Quizás algunos de ustedes ya han escuchado hablar de él porque es un modelo pues, muy famoso, o quizás no. Y ellos determinaron el control genético del desarrollo embrionario temprano. Cuando un huevo de Drosophila es fertilizado, es fecundado, empiezan distintos genes a actuar en este momento. Estos genes son los que desencadenan o los que llevan a la determinación de la especificación de las células, es decir, las células hacia qué lado se tienen que ir para dar origen a los diferentes órganos y tejidos de un organismo multicelular. Los primeros genes que actúan son los genes de efecto materno, que son aquellos genes que están presentes en el ovocito en forma de mensajeros y que empiezan a irse a distintas zonas de estos ovocitos o de estos huevos para que cuando sean fecundados determinen qué genes
van a ir expresándose. Estos primeros genes en Drosophila se sabe, que fue gracias al trabajo de estos dos investigadores, se sabe que estos genes permiten la determinación del eje anterior-posterior, es decir, lo que va a determinar en qué parte van a estar la cabeza y todos sus órganos y en qué parte va a estar toda la parte, bueno, en qué región va a estar toda la parte posterior de un organismo. Después se activan los genes de segmentación, que son los genes que ellos dos reportaron, que son genes marcadores de posición y polaridad. ¿Qué quiere decir? Que las distintas células con los distintos genes que deben de ser expresados se van a ir orientando a las diferentes regiones de un embrión. Y estos genes de segmentación se encuentran a su vez agrupados en 3 distintos grupos, valga la redundancia. Los primeros en actuar son los genes GAP. Los genes GAP, si pueden ver aquí, de este lado vamos a tener a una larva que en condiciones normales se va a desarrollar o va a tener esta forma. Pero si nosotros llegamos a mutar alguno de los genes, vean cómo se pierden algunos de los segmentos. Entonces ya no tenemos a una larva completa y por lo tanto no vamos a tener a un adulto completo. Los genes Pyrrule son los segundos que se activan después de los genes GAP. Estos activan o permiten la activación de los genes Pyrrule y entonces estos determinan características o regiones en los distintos segmentos de la larva que nos permiten tener una larva y un adulto completo. Y finalmente los que se activan en tercer lugar son los segment polarity, ¿verdad? Estos genes, lo que permiten es también activar ciertas regiones que posteriormente van a ayudar a la activación o represión de genes que van a dar lugar a diferentes tejidos. Y Lewis, él, aunque sus estudios fueron previos, bueno, también gracias a Christine, a esta investigadora, ella identificó los genes involucrados en el establecimiento no solo del eje anterior-posterior, también en genes del establecimiento del eje dorso-ventral, que si ustedes quitan o mutan uno de estos genes, pues no van a tener estas características que van en este eje, o si ustedes mutan el gen dorsal, pues no van a tener las características. Ella se centró principalmente en este gen, pero también fueron los primeros que reportaron la presencia del gen TOL, del que vamos a hablar después. Lewis, aunque sus estudios fueron previos, les decía, se los puse aquí por temporalidad, en la que se van activando los genes en el desarrollo temprano embrionario, y finalmente él determinó o él reportó los genes homeóticos. Los genes homeóticos son los que ya empiezan a dar la especificidad a las células para decirles qué tejidos y en qué región tienen que formar estos tejidos. Él reportó a los genes del complejo bitórax. Este complejo bitórax empieza a dar especificidad o empieza a dar forma a Drosophila a partir de esta región posterior. Y aquí pueden ver los genes que están involucrados. También se supo la organización, que estos genes se encuentran en una región específica de un cromosoma todos juntos y que conforme se van expresando, pues van dando forma al organismo adulto. Y estos son la forma o la región en la que se organizan dentro del embrión. Algunos de los fenotipos que Lewis observó cuando mutaba alguno de estos genes eran estos, adultos con características fenotípicas distintas. Entonces, es importante saber el establecimiento de las distintas poblaciones de células hacia dónde deben de irse, pues claro que es importante, porque gracias a esto podemos saber en dónde tiene que estar cierto tejido, en dónde tienen que ir mis manos, en dónde tienen que ir mis pies, o mi cabeza, mis ojos, etc. Y estos genes, recordemos que Drosophila tiene una alta homología con el humano y tiene, además, esta familia de genes en particular son genes muy conservados, tienen una homología muy grande en distintos vertebrados. Entonces, eso hace que también si nosotros estudiamos uno de estos genes, va a tener una función similar en alguna otra especie. El cuarto o quinto premio Nobel que se ganó utilizando a Drosophila fue en 2011 y esto fue gracias a que se encontraron, o bueno, no sé si recuerdan el gen TOL, pues fue gracias a él. Es la activación de la respuesta inmune innata. En Drosophila es una, en Drosophila es un receptor que se encuentra transmembrana. Este receptor ya se había observado que se encontraba en el establecimiento del eje dorsoventral en Drosophila. Este es el mecanismo,
aquí pueden ver ustedes el receptor TOL para Drosophila y de este lado el receptor TOL para ratón. Este receptor tiene una alta homología con los receptores de mamífero. De hecho, se identificó que este gen tenía un dominio intracelular similar al receptor de interleucina 1 en humano, por lo cual se denominó TIR, que es Toll Interleukin Receptor. Y bueno, cuando Hoffman hizo la mutación o cuando silenció al gen de Toll, él observaba que las mosquitas empezaban a morir y que encontraban una alta población de hongos sobre la superficie o en toda la superficie de estas mosquitas, por lo cual se dedujo que este receptor estaba involucrado en la respuesta inmunitaria de los invertebrados, de Drosophila. Y ¿cómo funciona esto? Pues este receptor, primero, en Drosophila puede responder a infecciones para bacterias gram positivas y para hongos. Estos, al ingresar o al tener contacto con el organismo, desencadenan o activan a estas proteínas que degradan a los microorganismos y entonces empieza la cadena de señalización. Este receptor normalmente se encuentra unido a TOL, pero cuando obtiene la señalización, se encuentra unido a otra proteína que cuando mantiene la señalización se inhibe y entonces TOL empieza a desencadenar toda la respuesta para dar lugar a la expresión de unos genes que se conocen como AMPs. Y estos genes son genes de respuesta antimicrobiana. Ya se sabe, ya se han estudiado algunos de estos genes, qué sustancias producen y cómo es que actúan para matar, para la lisis de estos microorganismos. Y la otra contribución por la que se ganó este premio Nobel, que no necesariamente, más bien que no está relacionada con Drosophila, pero que pues es importante señalar, fue la descripción de las células dendríticas y su papel que tenían en la respuesta inmune. Sabemos que pues esta activación del sistema inmune innato, pues como estas son células presentadoras de antígeno, mantienen una relación entre ellas y cómo es que este mecanismo está pues funcionando en mamíferos, sobre todo en humanos. Y el último premio Nobel otorgado fue en 2017, en las que se determinó los mecanismos moleculares del ritmo circadiano. El ritmo circadiano es importante porque gracias a él nos permite regular nuestro comportamiento, los niveles de hormona, el sueño, la temperatura corporal y el metabolismo. En Drosophila, estos investigadores observaron que algunas mosquitas tenían un periodo de tiempo para dormir, pues muy determinado o muy característico, mientras que otras mosquitas no dormían o dormían muy poco o se dormían en tiempos muy distintos a lo que lo hacía la mayor parte de la población. Entonces, él se preguntó por qué estas mosquitas hacían eso. Y encontraron que los genes responsables de que estas mosquitas durmieran en un tiempo adecuado, que es más o menos como de 12 horas, o que no durmieran o que tuvieran algún defecto, no lo quiero llamar defecto, pero alguna variación en su periodo de sueño, son estos 3 genes. Estos 3 genes tienen la siguiente regulación. Estos 2 se encienden por otros 2 factores de transcripción, que son clock y cycle. Estos encienden la transcripción de timeless y period, y double time lo que hace es degradar a period. ¿Cómo funcionan? Bueno, este es el reporte en cómo se van encendiendo y apagando los genes a lo largo del ciclo circadiano. ¿Cómo funcionan? Pues primero, durante la noche, imaginen que ya se tiene una producción de period y timeless, o de per y tim, y estos dos forman heterodímeros. Entonces, al formar los heterodímeros, una vez que están fusionados o que están formados, ingresan al núcleo y activan la transcripción de cycle y clock, que estos a su vez activan la transcripción de period y timeless. Double time, recordemos que degrada a period, pero si period se encuentra formando el heterodímero, no es capaz de degradarlo, por lo tanto, el ciclo de producción de period y timeless es activo durante la noche. Cuando empiezan
Cuando las mosquitas empiezan a ser sometidas o empiezan a recibir luz, lo que ocurre es lo siguiente: period y timeless se empiezan a separar y entonces double time actúa sobre period y empieza la degradación de ambas proteínas. Al estar degradadas y al no tener formados estos heterodímeros, no son capaces de entrar al núcleo o de translocarse al núcleo y entonces no son capaces de activar ni a clock ni a cycle. Pero conforme va avanzando el día y llega el mediodía, period y clock y cycle empiezan a activarse nuevamente para activar ahora a period y timeless otra vez, obtener esta proteína y bueno, para que cuando llegue la noche estén formados estos complejos heterodiméricos y empiece otra vez la producción de la proteína. Y pues es importante porque hasta este entonces no se le había determinado un papel o un papel importante de los genes que controlaran el ciclo circadiano y como sabemos o recordemos o como les estoy recordando constantemente, es muchos de los genes que están en Drosophila tenemos algún gen homólogo en el humano. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero pues haber sido clara durante la presentación y pues eso es todo. Bueno, ya. Espero sus dudas, comentarios, aportaciones, aclaraciones. Hola. Listo, Itán, gracias. ¿Me ves? Muy bien. Sí. Si quieres, quita tu presentación. Bueno, deja de presentar. Te platico algunas de las preguntas que hubo por acá. En realidad creo que ahora no hubo demasiadas preguntas. Pero bueno, yo tengo algunas. Desde el punto de vista metodológico, ¿qué tan difícil es hacer modificación genética en este nuevo modelo? Digo nuevo modelo porque pues sé que no era un modelo con el que trabajaras previamente en el doctorado o en otro laboratorio, ¿no? ¿Cómo te ha ido en esa parte? ¿Qué tan difícil es metodológicamente hablando hacer modificaciones a este sistema? Pues todavía no he empezado a trabajar experimentalmente, de hecho, pues por la pandemia tuvimos que pausar ese punto, pero pues la verdad es que como hay mucha información, sí primero tengo que empaparme en toda la literatura que hay y ha sido pues algo más complicado. En el modelo anterior se conocía poco de la biología molecular de este organismo, entonces de alguna manera también tener ya pues todo el background a lo largo de todos los años del posgrado facilitaban más mi manejo y entendimiento de ese modelo. ¿Por qué no nos cuentas cuál es el modelo anterior? Trabajaba con Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas. Yo vengo de una formación biomédica, entonces, pues, lo relacionado a lo que se estudia en el departamento de biomedicina en el CIMBESTAB es justamente mecanismos moleculares que estén involucrados en alguna patología, bueno, en alguna enfermedad en el humano, ya sea porque fue provocada por algún microorganismo en particular o por algún virus, como enfermedades autoinmunes. Súper bien. Oye, y cuéntanos más o menos cuál es las líneas generales de investigación en tu nuevo laboratorio y cómo es que llegaste por ahí. Bueno, la verdad es que llegué por ahí porque conocí a un estudiante de doctorado, bueno, conozco a una estudiante de doctorado que es una de mis mejores amigas y pues platicaba con ella acerca de su modelo. Se me hacía un modelo muy interesante porque pues se conocía, bueno, este modelo en el laboratorio se trabaja, hay distintas líneas de investigación, se estudia biología del desarrollo y se enfocan o nos enfocamos más en el control y tamaño final del ala. ¿Qué es lo que regula este control? ¿Qué es lo que le dice al ala? Llega a este tamaño, hazte de este tamaño, ¿y por qué? ¿Cómo es que ocurre esto? Porque, bueno, si bien sabemos o ya se conoce quién es el gen que determina a estas células la característica de tuse un ala y llega a este punto, en realidad el cómo ocurre, pues se conoce poco. El control de tamaño de muchos órganos y tejidos no se conocen del todo. Y pues este es el interés particular del laboratorio.
se estudia a través de diversas formas o de diversas perspectivas, en algunos utilizando modelos matemáticos. Otros estudiantes lo que hacen es ya meterse más al mecanismo de cómo están actuando las proteínas para hacer pues para llegar a este tamaño o este control. Y actualmente y en el proyecto en el que yo estoy involucrada es en el de IVODIVO, que es evolución y desarrollo de Drosophila melanogaster respecto a otras especies de Drosophila, ver cómo este control en las secuencias, pues, de factores de transcripción, en las secuencias que son de unión a factores de transcripción, cómo es que se está regulando la expresión de los genes para que, pues, se puedan, no sé cómo decirlo, se me fue la palabra, bueno, para que lleguen a todo el tejido donde deben de llegar y que lleguen a dar la forma de alas, y estas alas son diferentes, porque están siendo diferentes, qué dominios se ven que están relacionados con esto. Qué interesante. Oye, bueno, a mí en particular me habías platicado que el líder de ese laboratorio pues era un biofísico, ¿no? Sí, el doctor es físico. Bueno, su formación es físico. Eso es muy interesante. O sea, por ejemplo, ¿qué, sin afán de spoilear o de presentar datos que no deberías, ¿cuál es el papel de las matemáticas digamos, en guiar el trabajo experimental? ¿O cómo se complementan en este caso, en este proyecto y en estas líneas de investigación, las matemáticas con la parte de la biología experimental? Pues de hecho ya se acaba de salir un artículo este año. Hay una página en donde estamos, apenas la creamos, y bueno, yo soy encargada de esa página, en donde acabamos de, pues, de poner la publicación que se aceptó de uno de los estudiantes de doctorado, de Luis, en donde él hace un modelo matemático justamente de ver cómo se están regulando las células que están proliferando y que están obteniendo, pues, la respuesta de este gen, que se llama, es un gen selector de ALA, que se llama vestigial, ver cómo vestigial está activando a las células vecinas en un proceso que se conoce como reclutamiento, y ver cómo es que este reclutamiento está siendo regulado por las nuevas células efectoras, las nuevas células que están recibiendo al gen, y pues cómo se va pasando, pues, para que exista este proceso. Y también, bueno, básicamente es hacer el modelado molecular de cómo, bueno, el modelado matemático de cómo está ocurriendo y que estas células vecinas puedan inducir la producción de este gen. Pero entonces digamos que los componentes de ese modelo matemático están orientados a células y cómo interactúan entre ellas. Algo así, pues entre células, y ver cómo es que tienen la expresión del gen y cómo esto hace que llegue a un tamaño final del ala en el tamaño ideal para que sean, pues, alas wild type o alas normales. Muy bien, eso es lo que te quería preguntar, si están trabajando como a un nivel de complejidad particular o estaban viendo como la cascada, digamos, de consecuencias que hay desde la expresión de genes hasta un efecto fenotípico observable. Pues, pues está viendo cuál es el efecto en el tamaño final del ala. Ese es, en pocas palabras, lo que se ve. Y también, no quiero decir algo mal, o tal vez ya dije algo mal. Es que el modelo, pues yo no lo comprendo tanto en el laboratorio, pues el doctor es físico, Luis es médico, pero pues ya hay una colaboración con unos doctores de Argentina que son matemáticos que ayudan pues con esta parte del modelado, entonces él ya tiene más conocimientos de matemáticas y pues yo no, no conozco mucho de eso. Bueno, pero está genial. Oye, ¿y por qué no nos compartes la página de la que eres encargada Ay, pues, para ponerla por acá? Mira, te la voy a buscar aquí. Muy bien. Mientras, si quieres, te leo un comentario y Ay, pregunta. sí, ya dije algo mal. ¿Sí? Ah. No, digo, pues va a ser de eso. Bueno, es de Israel, no tengo. Dice, el felicidades, muy precisa la información presentada. A propósito de tu tesis, sería interesante encontrar el gen responsable del fenotipo de Drosophila Suzuki.
la hembra con un ovopositor aserrado y el macho con una mancha negra en el ala. No, no había escuchado de ese fenotipo. este modelo. No, de hecho, las cepas con las que estamos trabajando, con las que está trabajando Katie, son Virilis, Ananasi y Simulans, que tienen, bueno, ella hizo un estudio como de filogenética para ver qué relación había entre las especies. Ya, entonces Katie es la chica que te metió al lab. Bueno, no me metió al lab, pero sí fue ella la que me produjo interés en lo que se estaba haciendo en el laboratorio. Entonces, cuando supe que había, pues ahí la posibilidad de participar, se apliqué, pero sí fue, la verdad es que cuando me platicaba ella y con la emoción con la que me platicaba su proyecto, pues sí se me hacía un tema bastante interesante. Sí, de hecho lo es súper interesante. ¿Logras ver mi pantalla? Perdón. Sí, ahí lo estoy Mira, de viendo. hecho aquí estamos felicitando a Mari, que le acaban de aceptar un artículo. Bueno, pero artículo. de hecho lo que estoy viendo es solamente el pequeño menú que aparece en Firefox cuando estás presentando. Ay, bueno, no, entonces ay, me siento como la doctora viejita que no sabe prender el proyector. Bueno, ya has visto los webinars. Aquí hemos tenido accidentes de diferentes tipos. A ver, ¿logras ver ahora sí esto? ¿Puedes ver la página o no? Sí, según esto sí estoy viendo tu presentación, pero no. Mira, le di presentar pantalla completa, pero creo que va a ser muy Ya la complicado. veo. ¿Ya? ¿Ves esto? ¿Logras ver esto? ¿Sabes qué? Ya la veo, pero la audiencia no la está viendo. Entonces, a ver, dame un segundito. Un segundito nomás. Ahorita la mostramos a la audiencia. Bueno, ya noté el modelo que nos dijeron la especie y voy a buscar información. Ya se ve tu pantalla completa. Bueno, ¿sí logran ver la página? Sí. Pues este es el artículo que les mencionaba de Luis, donde pues habla todo acerca del reclutamiento y pues donde ustedes pueden obtener la información precisa y no que les haya dicho algo mal. Estos fueron los nuevos artículos que se aceptaron en el grupo de trabajo del laboratorio. Este es un artículo de Maricruz Flores. Y este es un review en donde participaron algunos de los estudiantes del laboratorio, donde hablan pues de este reclutamiento celular, que es tanto en nuestro modelo como en otros modelos de desarrollo en general. Y bueno, esta es la página. Ustedes pueden encontrar información acerca de las líneas de investigación que se están... Ahí está lento internet. Sí. Bueno, aquí pueden encontrar información si algo les llama la atención. Sí, perfecto. Bueno, ya tienen las líneas de investigación. Ya puse el link, entonces, bueno, a nuestros seguidores, pues ahí está el link en la pantalla, se está mostrando justo ahora. Ahí pueden encontrar la información que ahorita Aitan nos está compartiendo. Y bueno, tenemos por aquí otro comentario, dice, excelente charla, Aitan. Sería genial poder ver el modelo matemático del que hablas. Supongo que son sistemas de ecuaciones diferenciales en función del tiempo. Y bueno, eso es de Alejandra Nicolás. Pensé que había sido Jorge. Bueno, mi otro amigo Jorge. Sí, pues bueno, ahí está el artículo si gustas checar el modelado matemático. Yo no sabría explicártelo tan bien como lo explica Luis, pero pues bueno. No, pues eso es genial. Eso es genial. Y fíjate que justo al respecto te iba a hacer las últimas preguntas relacionadas. Bueno, entre ellas te quería preguntar,
Nosotros, por ejemplo, en biología sintética estamos tratando de relacionar la parte del modelado matemático con, lo que se puede obtener del diseño experimental, ¿no? Pero eso lo hacemos a nivel de bacterias porque son los organismos pues, más sencillos y más cómodos de trabajar en un laboratorio de biología molecular. Sí. Entonces, efectivamente, bueno, ahorita con el comentario de Alejandro Nicolás, pues me recuerda mucho a los modelos que estamos manejando, que de hecho sí son ecuaciones diferenciales, en donde se modelan cómo cambiarían las concentraciones, por ejemplo, de proteínas dentro de la célula, y estas proteínas que pueden ser represores o activadores transcripcionales, cómo tienen consecuencia en la expresión de alguna enzima que produzca algún metabolito, ¿no? Entonces son modelos pues relativamente sencillos, pero que de pronto nos dan información bastante precisa de cómo es que se está comportando ese sistema. A nosotros, bueno, como sabes, uno de los objetivos de la biología sintética, pues es poder usar esa información como un factor predictivo, digamos, de ver si modifico acá, qué es lo que ocurre en términos generales al metabolismo de la bacteria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención la manera en la que muchos investigadores han combinado herramientas que tienen que ver con el modelado matemático y la simulación con herramientas de la biología experimental, digamos. Eso me parece bastante interesante. En biología sintética, pues tiene un objetivo bastante distinto, pero pues al final son herramientas que se parecen bastante. Y pues también me gustaría ver esos modelos para ver si de pronto pues algo podría ser útil eh, en nuestra área. Y fíjate que me viene a la mente una nueva pregunta que es, te digo que usamos bacterias en general. Si tú ves los libros que tienen que ver con modificación genética y generación de nuevas propiedades, ingeniería biológica o biología sintética, los organismos modelos o son bacterias o son levaduras, Sí, por la pero producción, por la alta, bueno, porque se puede producir exactamente. mucho. Pero así como presentas a la mosquita hoy, me viene a la mente que a lo mejor potencialmente podría ser un modelo de estudio, pues también para la biología sintética, ¿no? Por ejemplo, cuando se estudiaban los genes homeóticos que pues modificaban un gen y veían las perturbaciones que había en términos fenotípicos, eso estaría muy interesante. Sería interesante explorar este modelo también desde esa perspectiva, me parece. No sé Sí, qué bueno, tan bien visto sea, pero me parece que sería interesante. pues la verdad, bueno, yo y sobre todo para esta charla de la que les digo que primero quería hablar como, pues, ¿por qué Drosophila es un buen modelo? ¿Por qué sería bonito estudiarla o trabajar con ella? Pues, bueno, es que generalmente cuando hablamos de Drosophila y les decimos a alguien como, ¿tú a qué te dedicas? No, pues yo estudio Drosophila y que es o bueno, estudia la mosquita de la fruta y todo el mundo le muestra repulsión, así como, ay, esa mosquita, qué asco, o cosas así. Y pues cuando les empiezas a decir, no, mira, incluso en algunos se hacen transgenes con genes de humano que están en alguna enfermedad específica, se pueden meter a la mosquita y así se estudia pues muchas enfermedades, Alzheimer, enfermedades para epilepsia, enfermedades de... Respecto al ALA, hay enfermedades que atacan específicamente al sistema nervioso central. Y quizás a mí me llama más esta atención por mi formación biomédica que tengo, que me va jalando, me va arrastrando un poco más hacia qué enfermedades se pueden trabajar en este modelo y cómo se puede ver el efecto fenotípico y ya, pues relacionarlo con el humano. Para mí eso ha sido muy importante. Entonces, si tú estás trabajando alguna proteína específica, pues no sé, para la producción de algo, no, de algo que se ha visto, bueno, estamos viendo también que es un buen modelo para blancos terapéuticos para humano. Este es un modelo que se usa mucho para probar algunas de las nuevas drogas, pues ver si va a tener alguna función específica. Bueno, Sí, eso, creo que me fui por otro lado que no era. no, está genial, eso es súper interesante. De hecho, es la razón por la que te decía que no sé qué tan bien visto sea usar a la mosca de la fruta como un modelo para biología sintética,
porque justamente comparte un montón de genes con el humano, ¿no? Y eso lo hace, pues, potencialmente peligroso. Entonces, bueno, pero Pues, sí, pero evidentemente bueno, la como parte estás buena. estudiando un gen específico, tampoco es que Ujú. estés produciendo al hombre mosca ahí, no nada más estás estudiando algo en particular. Sí, claro, o sea, podrías de pronto encontrar un fenotipo atípico estable, modificando algunos genes, pero bueno, ya estoy debrayando también. Entonces, creo que la parte buena la explicaste bastante bien, que es justo, pues que al converger en tantos genes, pues se puede utilizar como un modelo de estudio, pues bastante preciso, digamos, pues para estudiar estas enfermedades. Además, una ventaja que tiene la mosquita, creo, que es que como es eh, morfológicamente sencilla, pues es fácil observar los cambios, la relación que hay entre genotipo-fenotipo. Algo que en humanos, pues de pronto es un poco más complicado, porque Sí, sí, claro. pues por la epistasis, que también hablábamos en uno de los webinars hace un par de semanas, que pues es que la relación entre genes es tan compleja que de pronto es difícil asociar un gen con una función. Ujú, exacto. Es, De hecho, pues uno de los primeros estudios de asociar un gen con una función o un gen, una enzima, fue pues empezando con o utilizando a Drosophila como modelo. sí, Ya ¿no? después vieron que era complicado, pero al principio la idea era trabajar con ella. La vendiste súper bien. Eh, por aquí también Joha Farfán dice, un saludo a la audiencia, cuando gusten contactarnos a los integrantes del laboratorio, estamos con toda la disposición para resolver sus dudas. Muchas gracias, Itan, por presentar nuestro trabajo. Sí, ella es Katie. Y Ah, aparte, ok, si hablan con ella, pues les contagia la emoción de trabajar con la mosquita. perfecto. Y por aquí también un tal Antonio Santos dice, muy interesante la charla. Saludos, Antonio. Hace un buen rato que no Que ya nos se vemos. desapareció. Pues sí, pues sí, estuvo súper interesante la plática. De hecho, parece que, pues sí, viendo la cantidad de premios Nobel asociados a este modelo de estudio, pues nos damos cuenta de cuán relevante es y qué tantas bondades nos da con respecto a otros organismos, ¿no? Entonces está súper interesante, estuvo súper interesante la charla, Itan. Gracias también por los datos, por darnos el contacto la página del laboratorio. Y bueno, cuéntanos, si alguien quisiera ponerse en contacto directo contigo, ¿cómo lo podría hacer? Pues por correo electrónico, mi correo es bueno, mi correo institucional o mi correo normal. Sí, sí, pues el institucional. Mi correo institucional es teymartinez@fisio.simvestab.mx. Y pues Perfecto. igual por Facebook, si quieren. Ah, bueno, no, por Facebook no, porque casi nunca veo los mensajes. Mejor no. Muy bien, sí, perfecto. Además, pues tienes muchos seguidores ya en Facebook. Ah, bueno, cabe mencionar que Ethan también administra un par de fanpages famosas de bioquímica y biología molecular, por ejemplo. Entonces, bueno, Bueno, también ya por ahí casi le no, pueden pero sí. escribir. Sí, pues muchas gracias. Gracias, Itan, por tu tiempo, gracias por la charla. Eh, y bueno, y perdón por las pequeñas fallas técnicas que hubo al inicio. Por ahí me decían que no se escuchaba bien. Afortunadamente ya se escucha bien y la plática, digamos, ya sin errores eh, y de buena calidad va a estar en nuestro canal de YouTube. Entonces ahí pueden también encontrar los webinars que se dieron ya en los meses anteriores. En todas las redes sociales estamos como OpenLabMX. Entonces entren a YouTube, pongan OpenLabMX y ahí van a ver todo el catálogo de webinars que se han dado de manera gratuita aquí desde el espacio. Y pues bueno, nada más recalcar lo que con frecuencia recalco, que es que pues Open Lab es un espacio de ciencia abierto, es un espacio de investigación independiente y pues lo que buscamos es justamente compartir conocimiento con la sociedad. Y bueno, ya vieron que pues es conocimiento de alto valor, bastante interesante, de diferentes áreas en ciencias biológicas, biomédicas, químicas y de la salud. Y bueno, también remarcar que si quieren o están interesados en colaborar con nosotros
dando un webinar, escribiendo una nota para nuestro newsletter, también con mucho gusto pueden escribirnos a información@openlab.com.mx. Y bueno, al inicio de esta charla, por si no se escuchó bien, les platicaba que, bueno, ya estábamos llegando al final de nuestro ciclo de webinars relacionados con, pues, con diferentes áreas de las ciencias biológicas. Y la razón es porque, pues, era una actividad que empezó en la pandemia y, pues, que evidentemente, pues, ya está terminando por la misma razón, pero tuvimos o acabamos de tener un ciclo de charlas que tiene que ver con ciencia y arte, que se llamó Imaginarios Postpandemia, organizado principalmente por uno de nuestros colegas que es Antonio Barrientos. Y vamos a tener un siguiente ciclo de webinars temáticos que tiene que ver con comunidades. ¿Qué hacen las comunidades científicas alrededor del país o de otros países en Latinoamérica o en Europa, etcétera? Y bueno, y cómo es que existen o subsisten esas comunidades, cómo hacen ciencia independiente. Independiente quiere decir fuera de una institución, se puede hacer, cómo se puede hacer, conviene o no, en qué casos, etcétera, ¿no? Entonces todo eso es lo que vamos a estar platicando en el siguiente ciclo de webinars. Y bueno, pues te agradezco mucho, Itan, nuevamente. Ya nos diste tus contactos y bueno, pues esperemos que nos podamos ver pronto, terminando la pandemia. Sí, cuídense mucho, gracias por la invitación y pues, bueno, estamos en contacto. Gracias a ti, nos vemos. Un saludo a toda la Bye. audiencia, nos vemos en la siguiente. Bye.